Muy buenas noches, mi nombre es Fernando Aguas y voy a hacer la presentación del ejercicio de la K3 para álgebra moderna. Dada la siguiente estructura, determine si es o no un grupo abeliano. Entonces tenemos la estructura y nos propone la operación con la siguiente fórmula desde la teoría de conjuntos. A por B es igual a A unión B menos A intersección B. Entonces nos recomiendan realizar una tabla para la operación interna. Entonces, guiándonos en ese ejemplo, vamos a hacer el cálculo de la unión. Tenemos entonces la primera tabla con la, eh, la unión de dos conjuntos cualesquiera de la colección G. Luego de la unión, vamos en la tabla 2, donde vamos a encontrar la intersección para dos conjuntos cualesquiera de la colección G. Como tercera tabla tenemos la diferencia, escribimos entonces la diferencia entre los elementos de la tabla 1 con los elementos de la tabla 2. Y acá ya hallamos los resultados que se tienen de efectuar las diferentes diferencias señaladas en esta tabla 3. Aquí ya tenemos el resultado en la tabla 4. Por ejemplo, acá tenemos la diferencia entre vacío y vacío, pues nos va a dar vacío. A menos vacío nos da A, B menos vacío nos da B, y así sucesivamente hasta hallar todas las diferencias. Ahora sí, entramos a demostrar cada una de las propiedades para saber si es un grupo abeliano o no. Entonces, como podemos observar en la tabla 4, al efectuar la operación entre los elementos cualesquiera del conjunto G, todos y cada uno de los elementos resultantes también están en G. Entonces, así podemos determinar que todos los elementos de A y B pertenecen a G. Entonces, por lo tanto, se tiene que la diferencia simétrica entre los elementos de A y B pertenecen a G. Podemos realizar entonces estas afirmaciones. Como los elementos de A y B pertenecen a G, entonces la unión entre A y B también pertenece a G. La segunda afirmación es que como tenemos A y B pertenecen a G, entonces la intersección también pertenece a G. Aquí vemos las diferencias y aquí pues ya los resultados. Vemos que como la unión de los elementos de A y B menos la intersección de los elementos de A y B pertenecen a G, entonces la diferencia simétrica entre A y B también pertenece a G. Por lo tanto, la operación es clausurativa. Ahora vamos a ver y validar mediante la demostración del elemento neutro. Como podemos observar, la tabla 4, al realizar la operación de la diferencia simétrica entre un elemento cualquiera del conjunto G con el conjunto vacío y viceversa, los elementos resultantes vuelven a ser los mismos que se operaron en el conjunto vacío. Entonces tenemos acá pues cada una de las operaciones, acá resaltadas con amarillo, podemos observar que todos los elementos resultantes vuelven a ser los mismos que se operaron en el conjunto vacío. Ahora para hallar el elemento inverso, como podemos observar nuevamente en la tabla 4, al hallar la operación de la diferencia simétrica entre un elemento cualquiera del conjunto G consigo mismo, el elemento resultante es precisamente el conjunto vacío. De este modo, pues podemos llegar a concluir que el elemento inverso de A en la operación de la diferencia simétrica es A. Ahora vamos a demostrar la propiedad conmutativa. Como se puede observar en la tabla 4, al hacer la operación de la diferencia simétrica entre un par de elementos cualesquiera del conjunto G, se obtiene el mismo resultado que cuando se intercambian. ¿Sí? Entonces, podemos decir que la diferencia simétrica entre A y B, los elementos de A con los elementos de B, son iguales a la diferencia simétrica entre los elementos de B y A. Por lo tanto, la operación de la diferencia simétrica es conmutativa. Así, pues podemos concluir mediante todas estas demostraciones que la operación es un grupo abeliano. Muchas gracias.